Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí reunidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Islam, que, como sabemos, es de muchísima importancia para poder comprender nuestra propia fe, la fe Bahá'í, ¿no? Eh, Antes de empezar nuestro estudio de esta noche, que vamos a concentrarnos sobre los califas, ¿no? De diferentes, eh, se puede decir, dinastías de los califas que ya hemos mencionado, pero bueno, vamos a esta noche dedicarnos a esto. Quería presentarles, bueno, a la difunta señora Leslie Hazleton. Ella falleció el año pasado, en 2024. Ella era, según sus propias palabras, era una judía agnóstica. Exactamente no entiendo qué significará esto, pero bueno, lo importante es que ella pues empezó de joven como una reportera en Medio Oriente y todo esto, y tuvo mucho contacto, obviamente, con musulmanes y con la fe islámica y todo esto, y es autora de varios libros y ha dado algunas charlas bastante cortas en TED, no sé si ustedes lo conocen, TED, aquí está, voy a, el TED, ¿no? Y aquí está TED, ¿no? O el TED Next, ¿no? Es una, no sé cómo se una organización donde presentan ideas muy novedosas y todo eso, muy interesante. Lo importante es que la señora llegó a leer el Corán. Ella es una profesional, lo hizo de una forma muy objetiva y lo que me gusta de ella, con el tiempo ha llegado a defender al Islam de los mismos musulmanes, en muchos casos, ¿no? Ya que las creencias musulmanas lamentablemente están basadas en ideas que en vez de honrar el Islam hacen todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero, eh, y bueno, en un futuro cercano, cuando hablemos de temas como la Guerra Santa y las 72 vírgenes, ¿no? Que escuchamos continuamente que los musulmanes creen, o parte de ellos en todo caso, que si son martirizados, cuando matan a los infieles, van a ir al cielo y ahí les esperan 72 vírgenes. ¿No? Pues son cosas realmente que vamos a un poquito analizar. Y la señora Leslie Hazelton, que en paz descanse, con sus libros y sus charlas ha ayudado a darnos a entender, a ver que nada de esto está basado en el Corán. Son añadiduras. Pero en fin, así que si ustedes están interesados en escuchar lo que ella dice, está en inglés lamentablemente, pero les recomiendo que puedan verla, leerla, ¿no? Muy interesante. No todo lo que dice es cierto. Recordemos que como Bahá'ís, lo que dice nuestra fe, específicamente nuestras figuras centrales y la Casa de Justicia, es la base, más el guardián obviamente, es la base para nuestras creencias. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de los califas, ¿no? Entonces, aquí está, yo voy a ver acá, disculpen, voy a checar esto. Tengo aquí, eh,
Bien, aquí estoy viendo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a tratar de ordenar un poco. Lo que quisiera mencionar o quisiera empezar mencionando, como ustedes pueden ver aquí, es, aquí está Muhammad, el profeta Muhammad, y después, ¿no? Muestra lo que son los califas Rashidun, que significa en castellano los rectamente guiados, ¿cierto? Y que son cuatro: Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. Y de ahí vienen los Omayyad, que están en el poder por 89 años y más, ¿no? Pero eso ya después lo vamos a ver. Y después vienen los Abbasids. Abbasids estuvieron en el poder 511 años y tuvieron dos, o tuvieron un inicio muy sangrienta, muy sangrienta, eh, pero eran amantes del conocimiento y durante su califato las ciencias empezaron a florecer en todo el mundo árabe. Eh, en fin, eso después ya a ver si lo vamos a ver. Vamos a ver algunas entonces, y después obviamente está aquí mencionado nada más el Imperio Otomano, del 1517 a 1924, que terminó, digamos, con la revolución de los jóvenes turcos en lo que es hoy en día Turquía, y terminó, digamos, la línea de los califas. Como pueden ver aquí en ese cuadro, solamente estamos viendo cuatro, que no es así, ¿no? Eran más. ¿Por qué? Porque los califas o los califatos eran, había regionales también, ¿no? Para ello, para un poquito ampliar nuestra, voy a ver si puedo mostrar esto en grande, no lo puedo hacer, perdón, disculpen, a ver, aquí está, este es, no me permite agrandar esto, pero bueno, no importa, voy a engañar a la máquina si puedo. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto un ratito. Quiero darles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de eh, qué significa, digamos, no, tampoco puedo hacer esto. Bueno, por acá se ve mejor. Este es durante el califato de los Abbasids, ¿cierto? Que fueron los que derrocaron, masacraron, mejor dicho, masacraron a los Umayyad, ¿no? Tomaron el poder y mataron literalmente a casi todos de ese clan, excepto uno de ellos que escapó hacia Andalucía, ¿no? Hacia Córdoba, y fundó ahí lo que se llama, o se llamó, Emirate Umayyad de España. Y los abasids lo aceptaron, y bajo ellos, bajo los abasids, eh, esa familia de los Umayyad se mantuvo en poder eh, en poder hasta que los cristianos expulsaron, pues, ¿no? A los musulmanes de España. Pero bueno, lo importante es esto. Quiero mostrarles esto, que aquí, por ejemplo, aquí vemos el imperio musulmán en la época de los abasids, y como pueden ver, la parte verde marca todo lo que estaba bajo el gobierno directo de los abasids. Que estaba basado en Bagdad, ¿no? Pero como pueden ver, por ejemplo, este de acá de España estaba bajo los Umayyad, ¿no? Uno de los Umayyads que sobrevivió, como mencioné antes. Esa parte de Marruecos, perdón,
estaba bajo los idrisids, o sea que era otro califato de alguna forma más pequeña, obviamente, paralelo, y bajo el gobierno, como algo así, un ejemplo es nada más como Perú después de la conquista española, ¿no? Como Bolivia, ¿no? Como Chile, Argentina, que estuvieron, si bien tenían esa identidad, ¿no? O sea, el Perú, ¿no? El gran Perú que se llamaba hace cientos de años, ¿no? Y después Venezuela, todo esos, todos eran parte de Sudamérica, todos conquistados, ¿cierto? Por la misma fuerza, que era pues la española, el país, la patria, qué sé yo, y todos de alguna forma tenían cierta autonomía, pero todos dependían de España. En esa misma forma, más o menos, está así. Y como pueden ver, después estaban los Aghalibs, ¿no? De Túnez, ahora, ¿no? Y a este lado estaban los Tahirids, ¿no? Que estaban en Afganistán o Pakistán y Afganistán de hoy en día, parte de Rusia, etcétera. Ese es nada más un ejemplo para que entendamos que, ups, ¿qué pasó acá? Para que entendamos que cómo fue distribuido esto. Entonces vamos a ver algunas figuras muy conocidas ya. Vamos a ir acá. Esto es nada más para poder verlo mejor. Este es el linaje y la familia de Muhammad. Aquí está Muhammad. Aquí está Muhammad. Voy a ver si puedo hacer algunas anotaciones. Perfecto. Muhammad está aquí. Su santidad Muhammad está aquí. Y como sabemos, él era miembro de los Quraysh de Qusay, ¿no? ¿No? Y aquí está Ali, por ejemplo, el primer hombre en aceptar la fe musulmana, y Khadija, su esposa, la primera mujer, la primera persona realmente que aceptó la fe. Y podemos ver que quiero hablar de los Umayyad, o sea, antes de entrar a los Umayyad. Ese es el clan At-Shams de la familia o de los Umayyas, que eran los enemigos. Estamos hablando de Abu Sufyan. Era un contemporáneo y algún tipo de primo, ¿cierto? Un primo lejano más o menos de Muhammad mismo, y que era su enemigo, su archienemigo. O sea, quería matar a los musulmanes, inclusive a Muhammad, y participó activamente en todo lo que se podía hacer contra Muhammad y los musulmanes. Y como dijimos antes, en el año, yo aquí voy a hacer algunos apuntes, en el año 627, eso es de la era cristiana, digamos, en el año 627, Abu Sufyan acepta recién ser musulmán, reconoce a Muhammad y nominalmente, en todo caso, se convierte en musulmán. Su familia eran conocidos que habían sido enemigos de Muhammad y ningún musulmán realmente los creía, pero Muhammad es pues una un vivo ejemplo, ¿no? De lo que Baha'u'llah llama Dios. Es el que perdona, que siempre perdona, el que siempre perdona, ¿no? Y Abu Sufyan se arrodilló, se echó a los pies de Muhammad, le pidió perdón y Muhammad le confirió el perdón. Y bueno, ya falleció, 5 años después fallece Muhammad, y Abu Bakr y Omar, que no están aquí, pero que sí eran de la familia esa también de los
Quraysh, pero que no están en esta figura, se convierten en los primeros dos califas. Y después el tercero es Osman. Aquí está Osman. Como pueden ver, Osman era de la familia de los Omeyyad. Y es en tiempo de su gobierno, de su califato, más o menos 12 años, que era el calif, eh, era tal vez, era tal vez el Umayyad más humano, más musulmán, ¿no? Era de muy buen corazón, era muy amigo íntimo de Muhammad y pero lamentablemente parece, eso es lo que dicen algunos historiadores, la familia lo presionaba demasiado. Y terminó en estos 12 años, lo que era en este entonces ya el imperio musulmán, los inicios del imperio musulmán, empezó a poner a sus familiares, por ejemplo, uno de ellos era Muawiyah, ¿cierto? Que se convierte con el tiempo en el primer califa Umayyad, lo pone de mando militar, de mando en Siria, en Siria. Y bueno, entonces cuando Osman es asesinado y Ali se convierte en el cuarto califa de los correctamente guiados, ¿no? Es Muawiyah que no acepta a Ali. Muawiyah se convierte en su enemigo de Ali y bueno, justo antes, en el año 654, un tiempo antes, empieza el primer fetna. ¿Qué es fetna? Guerra civil musulmana. Ali no quería esto, pero lamentablemente ocurrió. Hubo una guerra civil en el mundo musulmán entre ellos dos, ¿no? Ali y Muawiyah. Y Muawiyah es el que gana. Muawiyah es el que gana. Y así termina teniendo muchísima influencia, muchísimo poder, y por eso es que también cuando asesinan a Ali, todo indica que él tuvo que ver con esto también. Él se convierte en el primer califa de la familia o de la dinastía de los Omeyyad. Muawiyah, hasta ese entonces, los califas eran elegidos por la comunidad musulmana, ¿cierto? De acuerdo a sus cualidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero Muawiyah cambia esto y ya lo convierte en hereditario, ¿no? Entonces, él usualmente era padre a hijo o el califa nombraba a su sucesor, ¿no? Entonces, eso ahí sí ya cambia. Como Abdul Baha, el maestro, en una de sus exposiciones en el libro Contestación a algunas preguntas, cuando habla sobre los papas, él dice, más o menos, ¿no? En mis palabras, dice que mientras el cristianismo sufría pruebas, o sea, había tribulaciones, había ataques, había peligro de muerte, todo eso. Los papas eran los líderes, eran eh, devotos, piadosos. Pero cuando tuvieron ese reconocimiento en el Imperio Romano y obtuvieron poder político y riquezas, la cosa cambió. Ya dejaron de emular el ejemplo de Jesucristo y cada vez más se aferraron a lo mundano, ¿no? A las riquezas, palacios, hasta el día de hoy, ¿no? El Papa, ¿dónde vive? ¿No? No, yo tampoco quisiera hablar mal de nadie, pero
hace 2 días estaba leyendo la tabla más sagrada, Lohe Akdas, que es una tabla que Baha'u'llah escribe a los cristianos, ¿no? Y cuando lo leemos nos damos cuenta, ¿no? De que el mandato divino, la exigencia divina es absoluta, ¿no? Entonces los invito a que puedan leer esa tabla también. Pero bueno, entonces así es como los Umayyad llegan al poder. Voy a tener que borrar todo esto ahora antes de poder continuar, porque si no, no me permite. A ver si, perdón, a ver si, ahora sí. Entonces, como dije antes, de forma rápida, estos eran los 4 califas bien guiados o correctamente guiados, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. Y aquí están los años de su gobierno, se puede decir, de su califato, 2 años acá, 10 años acá, 12 años acá y 5 años acá, ¿no? Y aquí están los califas Omayyad, que obtienen el poder en 661 después de que muere asesinado Ali, el imam Ali, el primer Ali. Y los números indican los, ¿cómo se dice? Los califas. El número 1, su hijo número 2, su nieto número 3, de aquí fue a Marwan primero, y 5, el 6 al-Walid, Soleimán el 7, 8 está Omar, aquí está, después 9, Yazid 2, Hisham número 10, número 11 al-Walid, número 12 Yazd, tercero, o Yazid, mejor dicho, tercero, 13 es Ibrahim y 14 Marwan, ¿no? Esos son los 14. Los últimos, el 11, 12 y 13, todo ocurre en un solo año. Parece como que hay una especie de guerra interna en la familia y estos gobiernan nominalmente nomás, algunos por días, otros por meses, ¿no? Pero por eso es que en algunos otros lugares no los consideran, sino que los traen a 9, han sido 9 nada más, ¿no? Los Umayyad. Algo me gustaría, ya no queda mucho tiempo para hablar mucho más en serio, pero me gustaría hablar algo de el 666. Ustedes saben todos, hemos visto películas, ¿no? Donde el muchacho, el hijo del diablo, cuya madre creo que es una burra, ¿no? Si mal no recuerdo, tiene el número 666 en la cabeza, que es el número de la bestia, ¿no? Y que está pues en la Biblia, ¿no? Hemos escuchado esto, ¿cierto? Todos hemos escuchado esto. Entonces, el 666, Abdul Baha lo menciona en contestación a algunas preguntas en referencia a los Umayyad. Es muy interesante mencionar esto. ¿Por qué? Porque Abdul Baha dice que el 666 es el año de los Umayyad. Y obviamente, históricamente sabemos que 661 es el año en que los Umayyad llegan al poder. Pero Abdul Baha, ahorita no tengo el texto a la mano, voy a buscarlo otra vez de repente para el martes, o alguno de ustedes lo puede hacer, por favor. Abdul Baha dice algo así como que el 666 es el año en Tierra Santa, ¿no? Y esto a mí me llamó la atención y he estado buscando y encontré que si bien el primer califa de los Umayyad
Muawiyah primero llegó a ser califa en el año 661, pero en Siria, ¿qué tiene de interesante Siria? No sé si alguien me puede ayudar. Siria de esta época, estamos hablando de no sé, 1400 años aproximadamente, 1300 años, algo así, ¿no? La Tierra Santa, la Tierra Santa, se encontraba en Siria de este entonces, ¿no? Y es en el año 666 que Muawiyah asesina a un gobernante en Siria para tomar absolutamente el poder en Siria. Entonces me hace pensar que por eso Abdul Baha dice que el 666, el número de la bestia que sale del pozo con 7 cabezas y 10 cuernos, es la familia Omayyad, y el 666 es el año en Tierra Santa. Es cuando la familia Omayyad ya literalmente toma el poder absoluto en la Tierra Santa, ¿no? Eso es un tema que ya es nada más para que podamos todos echarle un ojo y leer un poco. Está todo en contestación a algunas preguntas. Muy bien, entonces voy a borrar otra vez estos para poder continuar y cerrar esto. Voy a ver. Muy bien, de un ratito déjame Omayyad. Y ahora los Abbasids. Vamos a los Abbasids. Esos son los califas Abbasids. Ellos toman el poder en 750. Como dije antes, llegaron en un baño de sangre al poder. Y después masacraron a la familia Omayyad. O sea, como dije antes, prácticamente uno de ellos sobrevivió y se escondió, se fue hasta España y allá fundó ese emirato, algo así. Y bueno, al final ellos le aceptaron y lo dejaron allá, ¿no? Y aquí están otra vez los números, aquí indican los califas y los años en que se convirtieron en califa, ¿no? As-Safa fue el primero y después Al-Mansur, por ejemplo, 754, a su hijo Al-Mahdi 775, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá yo no sé si podemos ver, acá voy a mover esto, aquí está, ¿no? Y esa es una parte, obviamente, ¿no? Esa es una parte, pero eso es lo que aparece en el libro del señor Feyzi sobre Muhammad y el curso del Islam, ¿no? Como dije antes, hay algunos califatos principales y hay otros regionales, ¿no? Regionales, ya que el imperio musulmán siempre adoleció del hecho de que los musulmanes, los árabes, estaban muy apegados a sus clanes y tribus, por lo que siempre intentaban llevar el agua para su molino, de alguna forma, ¿no? Y como no tenían lo que tenemos hoy en día, la alianza, donde nos pone un centro alrededor del quien debemos vivir, ¿cierto? Entonces, siempre había esas luchas internas entre ellos, entre esas tribus, y con el tiempo llegan pues a romperse y tal vez esa es una cosa mía, los Umayyad, con los Umayyad acabó esa unidad árabe, digamos, esa unidad musulmana. Y también recordemos, amigos, que el imperio de que hicieron los musulmanes era muy extenso.
agarraba desde la India hasta España. Pasaba por Egipto, ¿no? Por Siria, la Tierra Santa, en fin, o sea, era muy todo el norte de África, ¿no? Todo eso. Y obviamente había muchas culturas diferentes y esas personas, por ejemplo, el imperio persa, eh, y también de los egipcios, y también, pues, obviamente, los españoles, o de España, o Andalucía de ese entonces, etcétera. Todos ellos estaban acostumbrados a reyes, a emperadores, ¿no? Entonces, todo eso contribuía a que los musulmanes un poquito tuvieran que esforzarse y que no podían hacerlo porque ellos estaban, no, ellos nunca habían estado acostumbrados a reyes, sino a clanes y tribus, lo que era importante para ellos. Entonces, ahí siempre, después de los Umayyad, ya siempre hay muchas luchas internas en ese territorio, ese enorme territorio que estaba bajo los árabes y obviamente recordemos que los árabes tenían mucho respeto y honraban a los cristianos y a los judíos, ¿no? Muhammad mismo en el Corán les imponía la obligación de respetar a los del libro, ¿no? Al libro, obviamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Y había, pues, eso ya lo sabemos, el primer censo, hoy en día estamos acostumbrados, cada gobierno, en Chile, en Perú, en otros lugares, cada, no sé, cierto número de años, cada 4 o 5 años, no sé, hace un censo poblacional, ¿no? Vienen acá, tocan la puerta, cuántas personas viven, y hacen preguntas, ¿no? La religión a veces, estudios, si están jubilados, si la casa es suya o alquilada, qué sé yo, ese tipo de información. Y el primer censo que se hace en la historia de la humanidad es un censo que se hace en Cairo, Egipto, en Cairo. Y eso se hace hacia el siglo, si no mal no recuerdo, hacia el siglo 12 o 13. O sea, 500 años después de que los musulmanes habían tomado Cairo. 500 años, amigos, ¿eh? 500 años. Yo voy a preguntar algo. Cuando los incas fueron conquistados por Pizarro, por los españoles, lo mismo habrá pasado en Chile, en Bolivia, etcétera. No sé, no, cada uno tendrá su historia. Pero después de 500 años, ¿cuántos templos incas aún estaban en pie? Ninguno, ¿cierto? O sea, lo primero que hicieron los españoles fue eso, barrer todo, destruir todos los templos y encima construir una iglesia. Es lo que no ocurría con los musulmanes. Los musulmanes tenían mucha consideración para los judíos y cristianos. Y 500 años después de estar bajo el dominio musulmán, en el censo que se hace en Cairo, el 50% de la población no era musulmán. Seguían yendo a sus iglesias, a sus sinagogas, mantenían su religión, ¿no? Y esto es, pues, un ejemplo de una cultura, de una civilización guiada por enseñanzas divinas, ¿no? Esto realmente es un ejemplo, realmente, ¿no? Esto. Amigos, no sé si hay alguien que quisiera decir algo. Sí, Adelante, José. hola. Hola, hola, adelante. Sí, sí, esto que último que estás mencionando
del respeto que Mohammed le dio a los musulmanes para respetar a los pueblos del libro, el pueblo del libro, que eran los judíos y los cristianos. En la fe, Baha'u'lláh también establece en el Agdas que todos los lugares que han sido construidos para la adoración de Dios deben conservarse para ese fin, ¿no? Entonces, esto es algo que los bajáis vamos a respetar también. O sea, no vamos a, o sea, no solamente no vamos a destruir las iglesias, templos, sinagogas, sino que no lo vamos a convertir en museos ni bibliotecas. Esos lugares deben conservarse para ese fin, para el fin para el que fueron construidos, ¿no? Ese también es una característica de la fe. Eso nada más. Gracias. Gracias a Dios. Sí, estamos en otra época, la bendita belleza, como él mismo manifiesta, ha quitado todo lo que podía ser o era o podía ser causa de lucha y disensión. No, ahora todo es causa de unidad y amor, ¿no? Colaboración y amor, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Sí, sí, bueno, por supuesto que la fe Bahá'í tampoco se expande con la espada, pues eso está prohibido totalmente. Daniel, adelante, por favor. Sí, en referencia a si los cristianos que vinieron de España han respetado los lugares sagrados acá de los pueblos indígenas. Sabemos bien que en esa época en Europa, cuando vinieron acá los frailes y misioneros españoles, estaban ellos con la lucha de extirpación de idolatrías y la famosa Inquisición, esa institución. Por lo tanto, eso es lo que se aplicó acá, ¿no? Por lo tanto, de esa manera es de que se ha destrozado y construido encima de los cimientos de los lugares sagrados. Eso es histórico. Entonces, en ese sentido, hay que ver también de la institución de la Iglesia Católica. En Europa tenían la institución de la Inquisición, que eso también se ha replicado acá en América. Solo eso quería agregar. Gracias. Gracias, gracias. Padí, adelante. Sí, tan solo para hacer una precisión histórica. Y ya lo mencionó de alguna forma don Daniel, los dos conceptos, que uno es el de la extirpación de idolatrías, así llamada, que fue encomendada a ciertas órdenes religiosas, que no recuerdo exactamente ahora cuáles son, y otro fue el Tribunal de la Santa Inquisición. A menudo, a veces, algunas personas piensan de que probablemente los indígenas fueron sometidos a la Santa Inquisición, y eso nunca pasó. Era la rama de otras órdenes religiosas que estaban dedicados a lo que ellos llamaban extirpación de idolatrías, lo que se encargó del asunto de los indígenas, ¿sí? Y de cómo, digamos, ir sustituyendo sus templos por iglesias, ir poniendo, por ejemplo, en los apus, que eran sus montañas sagradas, poniendo ahí cruces y otras imágenes cristianas. Pero esta fue la rama que se dedicó a eso, porque el Tribunal de la Santa Inquisición solamente atendía asuntos de gente que venía de la península ibérica. Sobre todo, su principal preocupación era ver los que no tenían mucho tiempo de converso, una o dos generaciones, de entre principalmente judíos y musulmanes, ¿ya? Y ver si eran realmente cristianos. O sea, lo que ellos llamaban cristianos nuevos, ¿ya? Hijos o nietos de conversos, porque fueron expulsados los que no se convirtieron de la península ibérica. Entonces, cuando se ven los registros históricos de las personas que fueron, que sufrieron el auto de fe, llevados a la Santa Inquisición, sin excepción, ¿ya? Fueron españoles venidos de la península ibérica, o nacidos acá en las Américas, o en algunos pocos casos, mestizos, pero precisamente se los juzgó por su sangre española, porque si fueran indígenas completos, era la rama de la extirpación de idolatrías que se encargaba de ellos. Y no fue una institución, digamos, las órdenes que fueron encomendadas a la extirpación de idolatrías
no se dedicaron a matarlos por su fe, sino se dedicaron más bien a romper los vínculos que había entre los líderes religiosos y el pueblo e ir destruyendo, sustituyendo sus lugares de culto. Eso fue básicamente es una precisión histórica que es bueno hacer, ¿no? Creo yo, aunque no es directamente el tema que estamos viendo. Ok, gracias. Gracias. Sí, mi intención no ha sido, digamos, echar culpa acá, pero no, nada más que muchas veces nosotros, yo acá escucho muchas mentiras sobre el Islam y sobre Muhammad, el profeta. Y uno de ellos es, por ejemplo, que ellos con la espada son mentira. Ellos sí eran luchadores, porque eran luchadores, eran guerreros, y como los persas, como los griegos, como los mongoles, como los, ¿cómo se llama? Romanos, como los mismos incas, conquistaban tierras, ¿no? Los mismos incas no eran nada amables, conquistaban y masacraban, ¿no? A sus conquistados, ¿no? Entonces ha sido parte de la infancia humana, ¿no? Todos han hecho casi lo mismo, pero la fe que se extendió por espada, mi intención es esta, no era la musulmana, sino el cristianismo, ¿cierto? Aquí por lo menos, aquí en África, ¿no? Pero bueno, eso es ya otra cosa, eso no vamos a entrar en ese detalle. En la fe musulmana, perdón, en el Islam se habla mucho sobre piedad y perdón, ¿no? Hoy en día, como digo, por unos poquitos, se ha manchado y se sigue manchando el nombre de Muhammad. El Islam ya cumplió, el Islam cumplió su duración, su misión, y por lo que ha hecho al-Bab y Baha'u'llah, tendrá su periodo de castigo también, eso es obvio también. Pero yo acá quiero hacer una división entre Muhammad y lo que se ha hecho en su nombre hoy en día se está haciendo en algunas partes, ¿no? Pero nada más esto. Muy bien, amigos. Ha sido un placer. Vamos a, ya el martes, voy a tratar de terminar con los califas muy rápidamente, como dije. Son muchos y son ciclos y hay toda una historia detrás, pero no vamos a entrar en muchos, nada más algunos nombres, algunos detalles y, y nada más, ¿no? O sea, y después de ahí vamos a tratar de hablar un poco sobre la contribución del Islam a las ciencias, a la civilización, todo esto, y a Europa inclusive, ¿no? Para sacar a Europa de la oscuridad, de la Edad Media, que eso es lo que dice Shoaib Effendi. Bien, Padilla, ¿vas a decir algo? Alaba, No, nada, ya no. Alaba, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Alaba, gracias. Alaba, buenas noches.